Ustedes se acuerdan, tienen en cuenta, porque en nuestro programa lo hemos escuchado en más de una ocasión y también en bajada de línea, aquellas palabras de Alfonsín en febrero de 1987. Soy respetuoso de la libertad de prensa, pero ustedes tienen un ejemplo hoy, en los diarios de hoy. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera decidida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. ¿Qué pasaba entonces? En 1986, el Grupo Clarín, que todavía no era el Grupo Clarín, era nada más que el diario y papel prensa, comenzaba a forjarse, empezaba el grupo con la compra encubierta de Radio Mitre y de FM 5 Estrellas, que después se denominó la FM 100. En esa época, esta incursión de Clarín en la compra de Radio Mitre estaba atada a la promesa supuesta de Raúl Alfonsín de otorgarle la licencia, derogando el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión, que prohibía que un medio gráfico fuese dueño de radios o de canales de televisión. Según Clarín, Alfonsín no cumplió con su promesa, y esto que hizo que el diario, después me tienen que decir de dónde lo estoy tomando, porque es textual, la radio apuntara, el diario y la radio, que ya la tenían, apuntara con todos los cañones contra el gobierno del primer presidente constitucional después de la dictadura. Siempre los intereses. Alfonsín no les deroga el artículo 45, la compra encubierta de Radio Mitre no prosperaba. Después vendrá quien sí, y por eso apuntaron de tal manera a Alfonsín y lo voltearon, después vendrá Menem y les va a dar la tal derogación para que se queden finalmente con Radio Mitre. Con la salida anticipada de Alfonsín, dice esta información de Urgente, del año 2008. Con la salida anticipada de Alfonsín y la llegada de Carlos Menem, Clarín comenzó a cristalizar sus deseos de blanquear la compra de Mitre, FM 100 y Canal 13, que el riojano le otorgó a Manieto y compañía. O sea que cuando Alfonsín se defendía, sabía perfectamente por qué lo estaban atacando. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera decidida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. ¿Qué pasó en los días siguientes? ¿Se preguntaron alguna vez? Bueno, pasó lo mismo que ahora, exactamente lo mismo que ahora. En la Nación del 14 de febrero se da el texto, se empieza a hablar de la libertad de prensa, se dice sábado 14 de febrero de 1987, tapa de Clarín, duro ataque de Alfonsín a la oposición, severo cuestionamiento del presidente a la oposición. Subtitulan que Alfonsín había dicho, ha llamado un deporte perverso. Hay un deporte favorito en muchos medios importantes, el perverso deporte de desalentar a los argentinos, de hacer caer los brazos a los argentinos, lo que hemos escuchado. Menciona la referencia a Clarín, y empieza Clarín el domingo 15 con las críticas de la oposición al discurso de Alfonsín. ¿Y quién aparece inmediatamente en escena? ADEPA. ADEPA dice, critica a ADEPA los conceptos de Alfonsín sobre la prensa. Clarín, el mismo juego de siempre. En el copete dice, en el documento emitido en la tarde de ayer al término de la reunión realizada en la ciudad de Pergamino, ADEPA reclama también, escuchen esto, una ley de radiodifusión que garantice la pluralidad informativa. Pide la eliminación de mecanismos que pueden ser utilizados para la censura. Asimismo, la entidad se solidariza con los diarios que ejercen su derecho de informar con objetividad y así los transmiten a la opinión pública, deplorando la posición impropia de los mandatarios de la democracia. ¿Ustedes están escuchando lo que ADEPA decía? Porque a Clarín Alfonsín no le hacía el gusto de derogarle el artículo 45 para que le blanquearan Radio Mitre. Al presidente Alfonsín, aclara el diario después del comunicado de ADEPA, había acusado a Clarín de ser opositor acérrimo. Domingo 15, los asesores de Alfonsín. El artículo denota una desconexión entre Alfonsín y sus asesores. Según recuerdan colaboradores de menor jerarquía, Alfonsín nunca mantuvo una reunión conjunta con todos sus asesores. Es más, hay quienes no se conocen personalmente entre sí y quienes incluso no han vuelto a ver al presidente desde que fueron designados. ¿De qué se está hablando?
de la soledad en la que el presidente Alfonsín tomaba sus decisiones, igual que ahora. Como regla, el grueso de sus asesores, Alfonsín solo los convoca en forma esporádica, podría decirse excepcionalmente. Federico Robledo lamenta que sus encuentros con Alfonsín sean esporádicos, es decir, sacan a un asesor que seguramente ya había pasado un pie para el otro lado. Domingo 15, La Nación. Preocupan a ADEPA las manifestaciones de Alfonsín. Va el texto y dice, recordó ADEPA que coincidentemente con esta actitud el gobernador de Córdoba pocos días atrás emitió opiniones sobre el periodismo de su provincia, al que calificó despectivamente por el tono que, a su juicio, emplea al difundir los actos de gobierno, atribuyéndole falta de objetividad. La Nación, domingo 15. Tuvo disímiles repercusiones el discurso de Alfonsín. Leopoldo Moró decía, si un diario opositor tiene el derecho de criticar al gobierno, el presidente de la Nación tiene igual derecho, sin que eso signifique avasallar la libertad de expresión. Verán ustedes como cada radical, por lo que les voy a leer a continuación, cada radical que esté del brazo con Clarín es un traidor nada menos que Alfonsín, para decirlo en términos que muevan a la atención. Un traidor a lo que vivió, padeció Alfonsín y lo que terminó con su gobierno. Bueno, las declaraciones de Moró son más extensas, las vamos a presentar en otro contexto, pero por supuesto caminan por ese lugar. Réplicas al discurso. El MID, es decir, opositores, a su vez, difundió un comunicado, sacó el MID. Nos preocupa que desde la máxima responsabilidad ejecutiva del país se cometa un nuevo atentado contra la libertad de prensa. Carlos Grosso expresó que el jefe del Estado ha perdido la calma y acusa a la oposición y a los medios de comunicación. Había perdido la calma, Alfonsín se había enloquecido y le echaba la culpa a los medios de comunicación y a la oposición. La Nación, domingo 15. Critica a ADEPA el texto que Alfonsín envió al Consejo. Lo hacen más amplio. El texto puntualiza, se debe garantizar la pluralidad informativa, para lo cual nada mejor que abrir la totalidad del espectro radioeléctrico del país a la iniciativa privada, asegurándose el cabal cumplimiento del principio de igualdad ante la ley, tan claramente violado por el artículo 45 de la ley 22.285. Cuando uno lee estas cosas se da cuenta que no están en la cárcel todos los que deberían. Dice más adelante ADEPA, la penetración totalitaria en los medios de comunicación, ¿escuchan bien? ADEPA, La penetración totalitaria en los medios de comunicación no solo ha traído la ausencia de libertad, vale la pena, una vez más. La penetración totalitaria en los medios de comunicación no solo ha traído la ausencia de libertad, lo mismo que le hacían a Ilia, y pocos años antes, para que viniese el golpe de Estado de Onganía. No solo ha traído la ausencia de libertad, sino la ausencia misma de los medios del espectro radioeléctrico que pertenece, no solo parcialmente ocupado, y la más de las veces por la voz cansina y la imagen agobiante del Estado rector. Fíjense ustedes cómo todo apuntaba al artículo 45 y a que lo sacaran porque Clarín estaba luchando por aquello con lo que empezó su trágico monopolio para la Argentina, la radio Mitre. Y agrega, el proyecto sigue partiendo de... Es por eso que se espera del gobierno una ley que apasionadamente vele por el espíritu de libertad. La tienen ahora, ADEPA, agrega ADEPA, en aquellos días de febrero del 87. El proyecto sigue partiendo de la hipótesis de que el Estado y su burocracia son los centros de imputación de los valores morales y de la defensa del patrimonio cultural. No es así. Creemos, por el contrario, que el ciudadano individual, dentro de las leyes racionales, puede a la larga encontrar sin tutoría el camino de su propio y genuino interés, etc. La entidad entiende que el Estado no puede ser a la vez parte y garante de la sociedad civil. Bueno, sigue ADEPA con La Nación, martes 17. El desafortunado discurso del presidente. Y vuelven sobre ADEPA. La libertad de prensa es un instrumento indispensable a la verdadera democracia y toda pretensión de desprestigiar a quienes la ejercen conlleva un serio riesgo para el porvenir de los derechos personales y las estructuras republicanas. Agrios cuestionamientos verbales de esta misma naturaleza han precedido en otros tiempos y en otras latitudes a los ataques concretos y contundentes con que se ha silenciado a medios informativos independientes por el simple pecado de opinar de modo distinto que el gobierno. Bueno,
Fíjense cuál es la reacción ante lo que había dicho Alfonsín, que comparado con lo que ocurre hoy día, con los intereses que hay en juego, hace mucho más imaginable. Todo esto era para que la radio Mitre, que ya tenían, fuera claramente de ellos. Querían el papelito. El papelito dependía del artículo 45. Alfonsín parece que les había dicho, supongo yo les había dicho, lo voy a estudiar, y si es así veré qué puedo hacer. Pero no les dio lugar. Alfonsín no les entregó. Alfonsín es un héroe de los años 80. Tuvo que luchar con todas estas corporaciones, contra este grupo de mafiosos, que no sabíamos mucho de ellos hasta estos últimos años. Cómo proceden y cómo actúan. ¿Ustedes prestaron atención a lo que leí de ADEPA? Todo era para que Alfonsín cediera. Como no cedía, lo mataban y Alfonsín entonces replicaba. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera decidida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Es impresionante. Voy a ir más rápido por el tiempo, pero volveré sobre esto. Apoyo radical, críticas de Molina. Bueno, en aquel momento Víctor Martínez compartía las críticas de Alfonsín. El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical firmaba con Edison Otero y Marcelo Stubrin. El organismo partidario manifestó: Alfonsín, cuando llamó las cosas por su nombre, cuando dio su opinión sobre otra opinión vertida en un medio de prensa, sin pretender callarla, inauguró el derecho de un presidente a criticar a la crítica en la misma arena política en la que la última había incursionado. Extraordinario. Dijo desconocer que la juventud de la Unión Cívica Radical se proponga empapelar la ciudad con afiches que contendrían una invitación a los radicales a no leer Clarín. Radical que esté del brazo con Clarín es un traidor a Alfonsín. Mirá los padecimientos a los que era sometido porque no le cedía a Clarín. Ahora tiene 300, en aquel momento era la primera. ¿Qué no son capaces de hacer por las 300 que tienen ahora si por la primera estaban volteando un gobierno que tenía 3 años en el poder y que venía de un golpe militar tremendo y luchaba contra los militares, contra la iglesia, metía el divorcio, contra los sindicalistas que lo acosaban de la peor manera, con paros permanentemente? En ese contexto ellos peleaban por su radio Mitre. Desde la oposición, el Comité Nacional de la Unión de Centro Democrático consideró que el discurso de Alfonsín reveló una peligrosa desorientación y falta de equilibrio en las más altas esferas del gobierno. Por su parte, el dirigente demócrata cristiano Salvador Busaca expresó en un comunicado: quiero señalar mi más enérgico rechazo ante el inusitado ataque efectuado por el presidente al diario Clarín y mi total respaldo a la libertad de expresión y a la prensa independiente. Mirá con lo que jugaban, porque Alfonsín les había dicho esto que ahora suena casi ingenuo. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera decidida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Además de ADEPA, aparecía ADEVA. ¿La tenemos ADEVA? ¿Existe todavía? ADEVA decía, como asociación que nuclea a los diarios de la ciudad de Buenos Aires, la Asociación de los Diarios de Buenos Aires, hace suyo los conceptos vertidos por ADEPA, como también observa con satisfacción la actitud solidaria expresada de inmediato por los medios de comunicación privados de todo el país. Clarín, miércoles 18 de febrero, la campaña, día por día, página por página, para que les dieran Mitre. Rechazó a ADEVA los juicios del presidente contra Clarín, y va otra vez el texto. Apoya la UCR las críticas de Alfonsín, rechazan críticas contra Clarín. La Voz del Interior consideró que el jefe de Estado ha prestado un escaso servicio a la causa de la redemocratización de la vida argentina. Estaba un poco menos que en línea con los dictadores, según La Voz del Interior, Alfonsín. Después, el editorial Con todo respeto de Clarín, del jueves 19 de febrero, no perdonaban un día. Jueves 19 de febrero, a partir de estas palabras, que fueron propusas y reiteradamente difundidas por la radio y la televisión oficiales, surgieron 2 líneas de comentarios significativas. Una de ellas se preocupaba por el estilo presidencial, singularmente agresivo, y temía secuelas relativas a la libertad de prensa. Otra subrayaba que se había roto en la Argentina el mito según el cual un presidente, en razón de su investidura, evitaba la réplica directa a un medio de prensa. En algunos casos, pocos pero significativos,
se deslizaron apreciaciones acerca de la libertad de prensa, a la que se pretendía separar conceptualmente del derecho a manejar la propia empresa periodística. Según este último criterio, el derecho a la propiedad del medio, es decir, a las ganancias, sería separable, aislable de la política editorial. Bueno, ahora los más diversos círculos del oficialismo comenzaron a competir para distinguir sus opiniones adversas a este diario y a veces para insinuar agravios, hasta el punto de que resulta pertinente preguntarse si parafraseando la frase presidencial del oficialismo, ¿respeta al diario Clarín? Y más aún, ¿qué propósitos inspiran finalmente a esta campaña? Clarín no hace política cuando se volteaba en el pecho su sentido de la ética. La Nación del viernes, del 20 de febrero, fíjense, todos los días, el discurso había sido la semana anterior, critica a ADEPA y a ADEVA, comunicado del Comité Capital de la Unión Cívica Radical con críticas a ADEPA y ADEVA. Después, Clarín del domingo 22 de febrero de 1987, suplemento económico, le pegaban hasta en los suplementos culturales. Segmento, síntesis de la semana, el persistente círculo vicioso. Escuchen esto que es el final. La renuencia a reducir el gasto público, todo lo mal que hacía Alfonsín. Pero presten atención porque tiene algunos parecidos con lo de ahora. El texto dice, la renuencia a reducir el gasto público, una irreflexiva expansión monetaria tardíamente corregida y la quiebra de la disciplina salarial fueron devolviendo al punto de partida. Un segundo rebrote inflacionario a comienzos de este año sembró la decepción y la confusión entre los que creían haber quebrado el mencionado círculo vicioso. ¿Qué más? Para el gobierno es como administrar una manta corta con la que no puede tapar a uno sin destapar a otro. Usaba los términos de aquella época de un director técnico de fútbol. Cuesta mantener serenidad y objetividad al frente de un país que parecería dominado por la adversidad y la insatisfacción, escribía Clarín en su editorial del domingo 22 de febrero de 1987. En este momento los trabajadores amenazan con huelgas. Los industriales claman contra una tasa de interés que los descapitaliza. Los comerciantes repudian el control de precios y la excesiva presión fiscal. Las entidades agropecuarias proyectan desde un cese de comercialización de sus productos hasta la resistencia al pago de los tributos. Y todos ellos reclaman una favorable refinanciación de sus deudas bancarias. Y el marco es una economía nuevamente inflacionaria, cada vez más endeudada interna y externamente, donde el alza del dólar paralelo, pese al costoso esfuerzo del Banco Central, indica el renacimiento de la evasión de capitales y la desconfianza reinante hasta la aplicación del Plan Austral. En medio de ese pandemonium, es mucho pedir que autoridades que se sienten hackeadas o perseguidas mantengan la calma, el equilibrio y la capacidad para juzgar objetivamente el comportamiento de los demás. Terminan en el artículo referido al presidente Alfonsín, febrero 22 de 1987. Y eso explica el error que dio pie a una desusada reacción presidencial ante la manera en que Clarín el día 13 tituló un análisis sobre la evolución de la tasa de desocupación. Soy respetuoso de la libertad de prensa, pero ustedes tienen un ejemplo hoy, en los diarios de hoy. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera decidida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Yo respeto al diario El Clarín, y el Clarín respeta al presidente sin duda, y no ha de pretender que calle su opinión. Lean ese artículo que está vinculado a los anuncios sobre la desocupación. Sabemos que es un opositor acérrimo y no nos interesa. Sabemos que es también este tipo de artículos el que aparece cotidianamente en el diario. Pero léanlo, porque la forma falaz en que está presentada la noticia de una disminución de la desocupación en la Argentina es un ejemplo vivo contra lo que tenemos que luchar los argentinos. Este no es un tiempo para flojos.
a toda la dirigencia argentina, sin excepción entre la que me incluyo, frente a tanto negativismo, frente a tanta crítica, si no fuera por el pueblo argentino, si el pueblo y la nación fueran lo que Clarín dice que es, estaríamos todos destrozándonos entre nosotros. Perdón, mi canción no trata de historias que no incomodan, de amores de noches largas, de flores de viento y olas. Yo digo lo que pienso, hay que decir aquello que no puedo resistir, y canto el sueño de alguno, no importa si es mayoría, a la realidad más duro, de fría tecnología. Perdón, pero yo tengo que cantar aquello que no dejo de pensar. ¿Cómo quieren que me olvide si este sueño vive? No se va a borrar jamás de mi memoria esta bella historia de buscar la gloria que alguien me contó. Gerardo Dorado, el alemán, es el intérprete de este tema. Y el crédito que me falta dar es que lo que conté sobre aquella época de Radio Mitre, la supuesta promesa de Alfonsín, ante la cual, al no cumplirla, según Clarín, desató dice textualmente, determinó que el diario y la radio apuntaran todos los cañones contra el gobierno del primer presidente constitucional después de la dictadura. Y después, con la salida anticipada de Alfonsín y la llegada de Menem, Clarín comenzó a cristalizar sus deseos de blanquear la compra de Mitre, FM 100 y Canal 13, que el riojano le otorgó Mañeto y compañía. Lo correcto es decir que esto lo tomamos de Urgente 24, de Jorge Héctor Santos, que me parece fue el primer director en aquella época de Radio Mitre, con lo cual sí, Hernán, entonces hablaba con bastante propiedad de lo que estaba contando en Urgente 24, algo que salió el viernes 22 de agosto del 2008. Doy el crédito porque me parece justo, porque hemos hecho un armado periodístico que me parece que nos habla tanto, tan claramente de la historia y el presente. Cuando el doctor Alfonsín, que le hacía la vida imposible, le dijo a ciertos periodistas que eran unos cagatintas, ¿se acuerda? Que lo volvían loco. Bueno, está pasando lo mismo ahora con otras personas. Así que nos remitimos, hay cada uno. Víctor Hugo, sí, estaba escuchando el tiempo de Alfonsín cuando se quejó de Clarín por dar presunciones tristes para la gente, desesperanzadoras. Y sí, entendí lo que vos dijiste de que parecía gracioso por el paralelismo, ¿no? En ese momento ahora. De nada era gracioso, para nada, porque en ese momento como se sufría, y más con un pueblo confundido totalmente, que pensaba que Alfonsín se estaba tirando contra el poder, contra militares, contra iglesia, contra todo, sin darse cuenta que pobre estaba en una lucha contra los sectores que realmente habían oprimido al pueblo argentino durante tanto tiempo. Buen día, Víctor Hugo y equipo. Muy bien, me parece que ese es el mensaje que está faltando. Explicarle a la gente de qué manera, desde 1976 en adelante, la corporación Clarín, asociada al resto de las corporaciones económicas, armaron un poder por sobre todos los poderes en la Argentina, incluido el de los militares, y manejaron todos los gobiernos constitucionales del 83 hasta el 2007. Buenos días, Víctor Hugo, mi nombre es Pablo Clematei, y escuchando lo que está diciendo con respecto a las similitudes de Alfonsín y este gobierno, me queda mucho más claro todo, inclusive hasta la hiperinflación de Alfonsín en su salida y la inflación que ya tenemos.
Así que no me extrañaría nada otro golpe como visión institucional a Alfonsín, porque en definitiva no se le puso palabras, pero en ese momento fue un golpe institucional. Dijo Alfonsín, tanto odio le tenía al padre que no defiende lo que el padre decía de Clarín y se tira contra el gobierno que lo está combatiendo. Es muy interesante recordar que en el libro de Mañeto, escrito por... Bueno, ahora me va a salir el nombre, ayúdenme, escriban algo. Es un amigazo, lo ha sido por lo menos. Decilo aquí en el micrófono, por favor, Marcelo, que no sé leer labios. José Ignacio López. José Ignacio López. En el libro de José Ignacio López sobre Mañeto, se cuenta que Mañeto, cuando Alfonsín pide, déjenme llegar hasta el final, porque él sabía el daño histórico que se le estaba haciendo al radicalismo. Al Mañeto le respondió, ustedes ya son un obstáculo. Yo le pido a los radicales, a los que vienen de abajo, a los que tienen como representantes, a los que tienen ahí arriba sentados en TN, por favor escríbanle algunos mails, díganles que le da mucha vergüenza tenerlos allí, a los más conocidos, a los más notorios, a los más serviles de Clarín. Háganles saber que ustedes ahora conocen esto, que les hemos traído desde los tiempos, con la fortaleza que tiene el poder entender la política desde lo que muchas veces ha ocurrido. Y otra cosa interesante, pero esto ya para decirlo con una sonrisa, es que el spot de Clarín apela, me parece, a la canción, nos parece, a la canción de Jairo, que Jairo cantó en el cierre de la campaña de Alfonsín. Miren ustedes las paradojas y la sinvergüencería que a veces se esconde. Si es como pienso, a ver, ponelo.